Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Mateo, en esta teología tan importante que encontramos con este evangelista, lo que nos va proponiendo. Nosotros estábamos hablando sobre la eficacia de la oración anteriormente, en el curso anterior. Ahora queremos continuar, estamos en el capítulo 7, versículo 12 en adelante, que es el resumen de la ley como título, así en forma general. ¿Qué nos dice el evangelista? Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. La ley y los profetas. Y nosotros ya hemos hablado, ¿verdad?, que esto no es simplemente de una manera egoísta, decíamos. Hagan a los demás lo que ustedes quieran que hagan por ustedes. No se trata, decíamos nosotros, de tomar esas palabras en sentido literal, egocéntrico. Yo, ¿verdad?, quiero que ustedes hagan esto conmigo y por lo tanto yo ahora hago con ustedes esto. Me gustaría que los otros me hablen de negocios y a todos yo les tengo que hablar entonces de negocio porque quiero, ¿verdad?, que todos me hablen de negocios. No nos estamos refiriendo a este aspecto. Tomada de este modo, esa palabra es egoísmo realmente, ¿verdad?, porque estoy buscando mi interés, lo que me gusta a mí, lo que yo impongo a los demás, lo que es capricho propio, ¿verdad? Dentro del contexto del Sermón de la Montaña, esta sentencia dice: el verdadero centro de mi vida son los otros. Esto es lo que nosotros queremos dar a entender. El centro de mi vida son los otros. Y nosotros estamos en comunidad, ¿verdad? Y como comunidad tenemos que entender que la centralidad dentro de la comunidad
son los que componen esta comunidad. Y por lo tanto tengo que estar atento, tengo que procurar verdaderamente y me abro a los demás. Mi grandeza está en servirles. La grandeza del hombre está en servir a esa persona. Mi honor es el perderme por hacerles más felices. El yo entregarme, ¿verdad? Por hacerles felices, es la comunidad. Pero en el sentido de que en la medida en que nosotros damos, también nosotros recibimos. Si cada uno de nosotros se encierra en sí mismo, si todos somos egoístas, evidentemente que después todos sufrimos también. Eso a mí me hace recordar, ¿verdad?, en el tiempo de pandemia. De repente la gente comenzó, ¿verdad?, a tener mucho miedo en el aspecto económico principalmente. Y entonces algunos comenzaban a guardar su platita, ¿verdad? Y claro, es muy lógico, ¿verdad? Es muy lógico. Pero yo solamente quiero hablar de lo que significó eso y lo que fue como repercusión dentro de la sociedad o por lo menos en el entorno. Como claro, todos nos sentíamos cada vez disminuido en todo, entonces cada uno guardaba lo suyo y cada uno estaba muy atento. Y claro, al no haber más circulante, al no haber más posibilidad de ese gasto, de esa situación económica que cayó por el suelo, entonces ciertamente que después entonces es toda la comunidad la que sufrió, todos sufrimos, hasta que después de nuevo se comenzó a abrir el mercado, se comenzaron a abrir las situaciones, ¿verdad? Y entonces todo el mundo de nuevo comenzar a trabajar un poco y a mover, ¿verdad? Pero ahí cayó. Incluso yo en otras oportunidades en el curso que damos nosotros de Ñande Yarañe Antiguo Testamento hablábamos un poco sobre el diezmo. La función del diezmo incluso tiene una función de circulante. O sea, ya en aquel tiempo, ¿verdad?, ellos ya lo entendían muy bien. El diezmo entonces no es para guardarse, no es para que vaya a los bolsillos, ¿verdad?, de, no sé, del jefe que está de turno y de eso que tenga que hacer su repartija, como decimos nosotros, para la corona, que después al final de cuentas no hacen circular eso dentro de la comunidad. No, aquí la función, imagínense, la función del diezmo siempre era en función de la comunidad, en función de la gente. Entonces, eso mismo que nosotros, ¿verdad?, vamos usufructuando, entonces lo ponemos de nuevo al servicio de la comunidad para que la comunidad pueda, ¿verdad?, vivir y recibir los servicios dentro de la misma comunidad. Es interesante, ¿verdad? Yo sé que hay algunos países que no te hacen solamente el 10%, el diezmo, ¿verdad?, el 10% del IVA, decimos nosotros. Hay algunos que ponen el 18%, hay algunos que ponen incluso hasta el 30%. Imagínense. Pero claro, yo aquí no voy a tampoco insistir ni decir que hagan así, ¿verdad? Porque eso sí que va a llevar no sé a dónde, a los pobres cada vez más pobres, ¿verdad? Porque aquí hay demasiada injusticia en cuanto a eso, a lo que nosotros le llamamos el IVA, ¿verdad? Hay algunos que no pagan los impuestos, algunos. Bueno, eso por una parte. Y después no es solamente que no pagan, sino que por otra parte, ¿dónde va a parar también ese IVA, ¿verdad? Esos impuestos, ¿dónde va a parar? Otra corrupción más. Pero si nosotros lo hiciéramos bien, evidentemente que el mundo sería totalmente diferente. La nación sería totalmente diferente. Y ahí hasta uno le gustaría pagar hasta el 38%, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero aquí como vos tenés que pagar, si querés una buena educación, tenés que mandar a un colegio privado, tenés que mandar a eso. O sea, la andere pagarla de impuestos no te sirve para la educación. Vos querés tener salud, o sea, no te morís ahí de enfermedad, tenés que pagar de nuevo tu seguro social privado, que esto, que aquello. O sea, tu impuesto no te sirvió para nada. Al cohete pagaste tu impuesto, ¿verdad?, por tu salud. Vos querés seguridad, ¿verdad? Querés que las cosas funcionen bien, seguridad, nadie te robe. Querés pagar, llegan a meter servicio de seguridad. Entonces, para que alguien esté por ahí y que te cuide la casa y que te cuide esto, aquello, ¿por qué? Porque no te funciona la seguridad. Entonces, la de impuestos, querés pagar y telle. Bueno, vos querés entonces
que funcione bien, no sé, la cuestión del agua, de la luz, no sé, heredia, todito, vayan un poco pasando, vayan. Todo tenés que ahorrar vos tenés que ir pagando ya. Donde corre pagama la de impuesto, pero cojan guaupea, ¿viste? Porque ese pues es el circulante que tiene que estar en función de la comunidad. Claro que ese que te paga el 30% o el 40%, no sé cuánto, de algunos países, y no hay tanta corrupción, por lo menos se nota y se ve y se trabaja y hace que existan esas cosas, ¿verdad? Pero cuando dere paga y hoy, entonces, claro, estamos y nadie quiere hacer nada, ¿verdad? Bueno, pero eso es conversión y eso es lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? El evangelio es muy concreto. El evangelio no piensen que, mira, angelito, a ver si se me aparecieron 2 o 3 ángeles ahí que me dicen no sé qué cosa, qué palabritas al oído y que me dicen cosas que no tienen nada que ver con mi vida. Anda ahí religión. Te da cualquier virus, pero anda ahí religión. Te anda ahí Biblia en todo caso. La Biblia es muy concreta porque tiene que actuar en la vida del hombre y nos tiene que cambiar a nosotros en nuestro relacionamiento con respecto a la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. El viernes, Francisco iniciará su viaje número 33 de pontificado. Irak será el país número 52 que visite. El peligro de que facilite una expansión de los contagios es real. Sin embargo, las autoridades de Irak han decidido continuar con los preparativos porque hay otras prioridades en juego. Si en los países ricos se debate entre abrir restaurantes o cerrarlos para evitar contagios, en Irak la situación es distinta. La economía y la moral están literalmente por los suelos, como sus edificios. Si para Occidente el coronavirus ha sido un infierno para los habitantes de Irak, la pandemia es un sufrimiento más en su larga lista de tragedias padecidas. La última, el ISIS. El gobierno considera prioritaria la visita del Papa porque ayudará a levantar una moral decaída, a poner a Irak en el centro de las miradas y a apaciguar ánimos entre grupos étnicos y religiosos. Se trata de un objetivo prioritario y no se sabe cuándo será la próxima oportunidad. La última se perdió hace 20 años. Il popolo iracheno ci aspetta. Aspettava San Giovanni Paolo II, al quale è stato vietato di andare. Non si può deludere un popolo per la seconda volta. Preghiamo perché questo viaggio si possa fare bene. Francisco visitará a una minoría cristiana perseguida por el ISIS y diezmada. Los datos estiman que a principios de los 2000 los cristianos eran 1,5 millones, algo más del 6% de la población. En 2015 disminuyeron a 300.000. Abraham aparece por primera vez en la Biblia en Ur de los Caldeos. Desde allí inicia su camino de fe. Por eso este lugar ha sido el elegido para que el Papa y otros líderes religiosos protagonicen un encuentro de oración. Con este encuentro se reforzará la fraternidad con los miembros de otras religiones y poner cerco al fundamentalismo. En 2019, Francisco firmó el documento sobre la fraternidad humana con el imán de Al-Azhar, un líder sunita. El sábado el Papa se reunirá con Ali al-Sistani, un líder chiita. No está dicho que se una al acuerdo sobre la fraternidad, pero que reciba a Francisco es una buena señal de apertura. Apertura a los cristianos para rebatir que no son ciudadanos de segunda categoría en el nuevo e incipiente Estado de Irak, y también se manda un mensaje contra el fundamentalismo, porque todos los musulmanes serán testigos de que uno de los líderes más influyentes acoge a un pontífice en su casa. El viaje a Irak comenzará el viernes con el discurso del Papa ante autoridades civiles del país, donde pronunciará su mensaje más político. A continuación, se vivirá un momento entrañable cuando visite la catedral asaltada por terroristas del incipiente Estado Islámico en 2010. El sábado será el día de estrechar lazos con otras religiones. Allí se producirá la visita a Ali al-Sistani y el encuentro de Ur de los Caldeos. El domingo será el día dedicado a los cristianos y a la población castigada por la guerra. El Papa recorrerá las ciudades de Erbil, Mosul y Caracas. En Mosul, capital del califato, rezará por las víctimas de la violencia.
Este es el primer viaje que realiza Francisco en más de un año. La última vez que salió de Italia fue en noviembre de 2019, cuando visitó Tailandia y Japón. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Penetrate and possess my being so utterly that all my life may only be a radiance of you. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Shine through me
so in me that every soul I come in contact with may feel your presence in my soul. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Let them look up and see no longer me, but only you, my Jesus. Stay with me and then I shall begin to shine as you shine, so to shine as a light to all. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Dear Jesus. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo y decíamos que este es un evangelio muy concreto, ¿verdad? Entonces, cuando te está diciendo aquí justamente hagan lo que los demás quieren que hagan por ustedes, nos está diciendo tenemos que vivir en un compromiso total y concreto. Todos tenemos que hacer eso. No puede ser que yo no me pague el impuesto, vos no pagas, o si no, yo me estoy morfando la plata del pueblo, de la gente, no hago circulante, algo que le correspondía al pueblo, etcétera, etcétera, no lo estoy utilizando porque me estoy robando, y así sucesivamente. O hay tantas otras cosas que suceden, ¿verdad? Licitaciones, ¿verdad? O proyectos. Oye, paga, ¿verdad? Está todo ahí, ya está la plata, que esto, que aquello. Comienzan las obras y después se queda de balde por el camino. Se queda, no se termina. Se pagó millonada, se gastó millonada. Y después nadie es culpable. ¿Dónde está esa plata? Y bueno, espero que Dios sepa dónde está ese dinero. En el bolsillo de quién está ese dinero. Por lo menos Dios que sepa. Porque nosotros no sabemos. O tal vez también lo sabemos, ¿verdad? Pero hasta cierto punto, ¿verdad? En fin, son cosas muy complicadas, pero el Evangelio es mucho más sencillo de lo que nosotros podemos pensar, porque el Evangelio te habla directamente de esas cosas. Eso es lo que quiere decir. Y por eso dice, no es ser egoísta, cuando uno toma simplemente como un aspecto que lo que yo estoy buscando o lo que yo quiero nada más para mi provecho, eso es egoísmo. Aquí no. Aquí el Evangelio te está diciendo que todos tenemos que comprometernos y que todos tenemos que hacer aquello que en la comunidad se está decidiendo para el provecho de toda la comunidad, para que la comunidad pueda crecer. No nos olvidemos que somos iglesia. Iglesia quiere decir comunidad. Iglesia quiere decir que la realización y la salvación, la plenificación de la venida del reino de Dios, significa la presencia de Dios en medio de nosotros, de nuestra comunidad. Así de sencillo, ¿entienden? Pero ponerlo en la práctica yo sé que no es fácil. Entonces, el sermón de la montaña, habíamos dicho ya nosotros, nos sitúa ante el sí definitivo. El sí definitivo nos está pidiendo y nos está exigiendo. Esta es la forma como ustedes tienen que vivir. Esta es la forma como ustedes se tienen que empeñar. La lección que ya no tiene apelación alguno, decíamos. Esto ya hemos también reflexionado en otra oportunidad.
esto no se apela en el sentido de que esto es lo esencial, esto es lo fundamental. Esta es la base, esta es la piedra fundamental. Sobre esta situación, entonces nosotros levantamos todo el edificio. Esta elección se hace cada vez más y para siempre, pero exige constante vigilancia. ¿Escucharon? Exige constante vigilancia. Nosotros tenemos que estar muy vigilantes. Tenemos que ver porque muy fácilmente nos desviamos. Ahí pues está el segundo elemento básico también que yo digo columna vertebral dentro de la Biblia, que es la tentación. Nosotros le llamamos demonio, le llamamos Satanás, le llamamos todo lo que sea. Pero también tenemos que entender bien, eso no es que está fuera de nosotros, sino que eso significa tentación. Eso significa lo que sale de nosotros, lo que sale de adentro, dice el Evangelio. Ahí está el pecado, ahí está el mal. Somos nosotros, Génesis capítulo 6, versículo 5, que maquinamos, el hombre que maquinaba siempre el mal, dice. Y entonces como consecuencia viene la destrucción, ¿verdad? Pero ¿quién es el que destruye el mundo? Y somos nosotros, ¿verdad? Porque Dios ya puso en nuestras manos para que este mundo funcione bien. En concreto, el capítulo 7, que va del 15 al 23, habla Mateo de creyentes, de cristianos que confiesan a Jesús y que quieren pasar por elegidos. Desde el versículo 15, entonces nosotros ya tenemos eso. Entonces te puso aquí como resumen de la ley. Estábamos en el versículo 12 primero. Aquí dice, se resume toda la ley cuando nos hablaba todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, ustedes tienen que hacer por ellos. Entonces esto quiere decir que para que la comunidad funcione bien, nosotros no en forma egoísta, yo hago contigo tal cosita, te doy tal cosa para que después vos me devuelvas. Jesús también eso critica. ¿Qué de nuevo ustedes encuentran ahí? Dice Jesús con respecto a eso. Nada, porque también los paganos hacen la misma forma. No, aquí entonces este resumen de la ley nos está diciendo que todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. Quiere decir que es el compromiso concreto, real, que nosotros tenemos que asumir con la comunidad. Y en la medida en que nosotros eso hacemos con la comunidad, con la iglesia, entonces es la comunidad que te devuelve. Entonces ahí sentimos caminar juntos. Sentimos que estamos entonces en la misma sintonía. El problema de fondo entonces siempre va a ser el egoísmo. El egoísmo, la autosuficiencia, el querer caminar solos, estilo cuatijaeño, ¿verdad? Y entonces te vas adelante solo y entonces hace que la comunidad no pueda crecer. Y por otra parte, entonces cuando uno se va abanderando de algo y va estirando y va procurando, entonces muchas veces le bajamos la caña, nos ponemos en contra. ¿Por qué? Y porque justamente somos egoístas y no queremos salir de nuestra situación, no queremos salir, entre comillas, de nuestro aire acondicionado. Como dice el Papa Francisco, hay que salir. Esa es la iglesia en salida. Hay que ir en búsqueda de la comunidad. No entonces encerrarnos nosotros mismos y quedarnos allí, ¿verdad?, con nuestros gustitos, sino que tenemos que apuntar siempre hacia adelante. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036.
Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor.
pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús. Llena mi vida de luz, de luz. Que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este evangelio tan importante, tan interesante y central. En el versículo 13 nos habla de entrar, dice, por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha. Versículo 13. Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que van por ella. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que lo encuentran. Son pocos los que lo encuentran. Aquí de nuevo te hace un resumen espectacular, esencial y fundamental. Entonces, los que hacen este camino, el deseo de hacer bien las cosas, ciertamente que van a tener que sufrir mucho. Van a tener que, como dice Jesús, van a tener que ser golpeados, va a tener que sufrir, va a tener que ser entonces denigrado, de todo, de todo. Incluso, se van a decir cosas en contra, ¿verdad? O sea, difamar, de todo hay. Andé ya por una cena las cosas. Andé ya forza peitejina. Y bueno, pero eso vale ante Dios realmente. Porque es Dios lo que dice que mira en lo oculto y conoce la conciencia. Y también conoce la conciencia del otro, que es un abusador de poder, que es un egoísta, que busca simplemente lo suyo, que piensa que tiene toda la verdad, que nos enduyoí a babepe, que ya por lo ya posea, y en fin, es envidioso. De todo hay, de todo estamos en este mundo. Y en todos los estamentos, atención, esto no nos salvamos nadie. Todos tenemos que hacer mea culpa, ¿verdad? Por mi gravísima culpa, porque son situaciones concretas que vivimos en el día a día. Pero te dice, ¿verdad? Esa primera parte, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Espacioso es el camino que lleva a la perdición. Por eso el Papa Francisco insiste mucho, ¿verdad? En salir, ir hacia la gente. Pero cuando nosotros queremos estar con esa puerta ancha, simplemente queremos estar en lo nuestro. Queremos vivir nuestras comodidades. Queremos buscar simplemente lo nuestro. Entonces les prohibimos a los demás. ¿Por qué? Porque no me moleste mosquitos y nada más. Ani le ya porque sienda se gustai. ¿Viste? Nosotros somos el parámetro. Entonces todo lo demás están mal. Yo aquí. O eso es también como un absolutismo, ¿verdad? Yo soy el rey Shahuaina, ¿verdad? Yo soy el rey. Y entonces cuando yo estoy aquí, el absolutismo hace que los demás entonces queden de lado. Y no permitimos que suceda otra cosa. Bueno, vamos a seguir un poquitito más con este versículo que comienza desde el 15, porque aquí entonces cuando te presentan los falsos profetas justamente nos va a decir elementos exigentes de cómo San Mateo entiende la propuesta de Jesús, ¿verdad? Para con nosotros. Por eso decíamos, esta lección se hace cada vez más exigente para nosotros. Es una lección que nosotros decimos, bueno, aquí lo hago, aquí y ahora, una sola vez en mi vida, y lo hago para siempre. Esto es perpetuo, esto es eterno. Esta es la ley entonces por antonomasia, ¿verdad? Pero exige constante vigilancia. Exige entonces la vigilancia.
porque las tentaciones son demasiadas. Las tentaciones, la corrupción, la coima, por decir así entre comillas, la coima, en la vida espiritual también existe. Ne coimea celovina. Y entonces te quieren desviar y te quieren llevar por un camino falso. Entonces, el capítulo 7, siempre del versículo 15 al 23, habla Mateo de creyentes, de cristianos que confiesan a Jesús y que no quieren pasar por elegidos, que se quieren pasar por elegidos. Sin embargo, su existencia se condena en la mentira. Parecen ser ovejas y son lobos. Se presentan con palabras admirables, hacen signos exteriores y en el fondo están vacíos. No producen buenos frutos. Todo en ellos es tan solo árbol podrido. Imagínense entonces lo que nos dice San Mateo. Entonces, atención. Aquí nos está dejando todo lo que es entonces como propuesta de ideal, todo lo que es entonces elemento interesante para una vida de compromiso, y ahora te dice, ahora te voy a decir una cosa, ¿sabes qué? Te voy a presentar también algunas situaciones ante las que te vas a encontrar, que son los falsos profetas. Atención que estos también hacen, dice, hasta milagros te van a hacer y te van a presentar una cosa muy linda. Recuerden que todo esto tiene también un trasfondo muy interesante desde el Éxodo. El Éxodo te presentan la famosa lucha de los dioses, de las plagas, las 10 plagas. Estas son luchas de Yahvé, del verdadero Dios, contra los falsos dioses. Pero ahí cuando vienen estos magos, hechiceros que trae el faraón, también ellos, entre comillas, hacen también esas magias. Pero es absurdo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no sé, viene la plaga de las ranas y el faraón también les llama y le dice, bueno, demostrarle que ustedes también pueden hacer. ¿Y qué hacen ellos? Y hacen que haya más ranas. En todo caso, lo que vos tendrías que hacer era hacer desaparecer todas esas ranas, ¿verdad? Porque la plaga de las ranas y hace que haya más ranas. Es decir, nosotros lo que nos está molestando son las ranas. Bueno, y así, cualquiera de las cosas, ¿verdad?, que te presentan ahí te llevan al absurdo. Entonces aquí los falsos profetas, vamos a escuchar un poco cómo se expresa San Mateo de este versículo 15 hasta el versículo 25. Tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Esto en realidad, fíjense que se está escribiendo en una comunidad que sufre a causa de los apóstatas, a causa de aquellos que ingresaron, que pertenecían al cristianismo, pero que ahora se han separado de la comunidad. Entonces, esto nosotros es muy, muy, muy elocuente para las sectas, para los protestantes, que verdaderamente, porque ya por la misma cosa es, pero tengan cuidado de los falsos profetas. Se presentan cubiertos con pieles de oveja. Pieles de oveja, se presentan así. Pero por dentro son lobos rapaces, o sea, se presentan igualito y se presentan bien y encorbatados y perfumados y todo espectacular. Y showman, espectacular el evangelio. Y algunos te dicen, los padres, pero ellos reciben a todos, hacen de todo y hacen también milagros. Oye, pues y la milagro. Atención, tengan cuidado de los falsos profetas. Se presentan cubiertos con pieles de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Pero lobos rapaces la yayana. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe,
ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Mighty to save, you shower your grace upon us, and we are risen in faith out of the grave. You call us to the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. How can it be you being King have called onto us, and when you see we cannot see, you hold on to us? How can it be you being King
to us, and when you see we cannot see, you hold on to us. You hold on to us. To the throne room where we bow down, singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estábamos leyendo ahora esta parte muy dura, muy exigente. Primero nos hablaba de que la puerta del seguimiento de Jesús es estrecha. Sin embargo, la puerta de la perdición es ancha, o sea, te recibe todo, te acepta todo eso. Aquí nosotros, sí, vengan aquí, vengan a nuestra secta, vengan aquí a nuestra religión, vengan a nuestra reunión, porque oré a todo el mundo y hacemos lo que queremos, y aquí te lavamos tu dinero, o mejor dicho, te lavamos tu conciencia, te lavamos todo, te pulimos todo. Y con engrase y con todo lo que vos quieras, ¿entendiste? Entonces, no. El Evangelio, esta es la propuesta. Mirá que estamos en la Bienaventuranza, capítulo 5, 6 y 7. Y aquí, para Jesús, verdaderamente, no hay tutías ahí, a ella la gente, ¿verdad? O sea, elementos claves, elementos claros sobre los cuales hay que reflexionar y sobre los cuales hay que entender muy bien. ¿Por qué? Y aquí está el peligro, ¿verdad? Concluyendo esta parte del capítulo 7, el evangelista San Mateo nos quiere dar a entender muy bien desde el versículo 15 al 23. Tengan cuidado también de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces son otros sus intereses, los lobos, ¿verdad? Oñemo bueno y te, pieles de oveja, o uje, inde, te habla la misma cosa, te presenta el mismo evangelio, o de la misma manera. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Cómo aquí nosotros estamos entendiendo siempre una lectura y relectura que se van haciendo. Y esto nosotros lo encontramos hoy, ¿verdad? Los tiempos cambian, pero las situaciones son las mismas, ¿verdad? De una o de otra manera. Incluso hoy tal vez mucho más refinada esta situación. Porque esta situación refinada nos está presentando y nos está diciendo lo siguiente. ¿Saben qué es lo que nos está diciendo? Esto de lobos rapaces, pero sin embargo vienen con vestido ahí con pieles, dice luego, ¿verdad? Con pieles de oveja, cubiertos con pieles de oveja. Pero en el fondo, son cuando te presentan los espejitos, ¿verdad? Y te presentan justamente ese camino ancho, esa puerta ancha, para entrar supuestamente en el reino de los cielos. Puerta ancha, es decir, se admite todo, se admite todo. Entonces es un Dios creado a tu imagen, a tu deseo, a tu blanqueo, a tu lavado de dinero o a tu lavado de conciencia, ¿verdad? O a tu lavado de no sé qué cosa, ¿verdad? O sea, esta puerta es ancha, aquí entramos todo. Jesús, ciertamente que se acerca a todos. Su conciencia es amplia, pero la puerta es estrecha. La conciencia de Jesús es ancha, le recibe a todos, pero después la puerta es estrecha. Y esto es el Evangelio, y esta es la propuesta de Jesús, ¿verdad? Nosotros hacemos al revés, ¿verdad? Nosotros le recibimos, ¿verdad?, a todos los que en realidad nosotros no le estamos recibiendo a todos, sino que nosotros, sobre todo eso es lo que vienen como esto que están cubiertos, ¿verdad?, con pieles de oveja. Pero en el fondo, no están recibiendo a todos. Ellos están recibiendo solamente a aquellos que tienen intereses donde van a poder blanquear
donde van a poder entonces simplemente ser recibidos con esa puerta ancha y continuar entonces con la puerta ancha. Y entonces ahí, por eso nosotros le decimos sectas, ¿verdad? ¿Por qué se les dice sectas? Porque es lo contrario. Son estrechos, son solamente algunos los que están en esa situación y quieren desde esa situación simplemente seguir operando. Y entonces de lo estrecho a la puerta ancha. El otro es, desde una situación ancha de dificultad, entonces te lleva hacia la puerta estrecha. Y eso es cambio y eso es conversión. Ahí está la verdadera conversión. La verdadera conversión es cuando uno entra dentro de sí mismo. Ese primer domingo de Cuaresma, no sé, hablaba en el Evangelio que el Espíritu empuja, ¿verdad?, a Jesús hacia el desierto. Pero el desierto que tiene esa connotación y ese estudio profundo donde nos está diciendo que es el tiempo de reflexión. Y ya cuás, amigo, ya cuás. ¿Qué pena putumes, amigo? ¿Qué es ella? Ya cuás, esa pea. Que la propuesta del Evangelio es una propuesta difícil. Y eso también nosotros tenemos que entender. La propuesta del Evangelio, la propuesta del Evangelio no es dulce caramelo leche, sino que la propuesta del Evangelio es esta. Nosotros vamos caminando por un camino ancho, amplio, ¿verdad?, donde todo encontramos en este mundo. Pero el Evangelio se va estrechando. Y solamente los que se esfuerzan, dice, entran por esa puerta ancha. Y te dijo bien, ¿verdad? Y eso lo tenemos aquí, ¿verdad? El camino de la vida, te dice. Volvemos a leer el capítulo 7, ¿verdad? Y casi te está dando como una conclusión de todo ese capítulo, ¿verdad? Desde el versículo 13. Entren por la puerta estrecha. Entren. Esa es la propuesta. Entren. ¿Y qué? Tienen que entrar por esa puerta. No te está diciendo, como dicen los protestantes o las sectas, entren por la puerta ancha. La puerta es ancha. Esta puerta es ancha. Se admite todo. Se hace todo. Se hace toda clase de lavado. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Que lleva a la perdición. Y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Repito, pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Y pocos los que lo encuentran. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando esto porque es demasiado elemental y fundamental. Capítulo 7 del 15 al 23 nos va a dar la clave elemental y fundamental para lo que decíamos al inicio. Para centrarnos, concluir, hacer un apuá. Lleva peñande con asopuve, peñande, ñañamitu ujan, guaya peñande, yaramba, epala, hoy cuaca añande. Porque 5, 6, 7 es la idea central de la bienaventuranza, hacia dónde tenemos que caminar y cómo tenemos que vivir. No es fácil. Estrecha es la puerta de los que van hacia la vida, pero es muy ancha la puerta que nos lleva a la perdición. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.